Estamos de regreso, amigos y amigas de los medios comunitarios de Corape, y en estos momentos nos vamos hasta la Asamblea Nacional, donde se analiza el proceso para juicio político en contra del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y exvocales. Recordemos que la Comisión de Fiscalización inició en días pasados la etapa de actuación de pruebas de cargo, descargo y de oficio en la sustanciación de la solicitud de juicio político propuesto por el asambleísta Jorge Peñafiel en contra de Wilman Terán, Javier Muñoz y Maribel Barreno, expresidente y exvocales de esa institución. Esto por incumplimiento de funciones. La Asamblea señaló que el cronograma para la actuación de estas pruebas comprende 15 días, del 12 al 21 de junio, periodo en el que la mesa legislativa recibirá los alegatos que sustentarán las afirmaciones del proponente del juicio, así como también se espera recibir los argumentos en defensa de los tres exfuncionarios. Nos vamos hasta la Asamblea Nacional, en donde la comisión analiza este tema, así que vamos de inmediato con nuestra compañera Nicole Mendoza para que nos cuente más. Corape informa. Y el país se integra. Buenos días, compañeros. En estos momentos estamos en la Asamblea Nacional ante la Comisión de Fiscalización, quien en estos momentos está analizando las pruebas de cargo y descargo para continuar con el juicio político en contra del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y también de dos exvocales de la institución, Ruth Barreno y Javier Muñoz. En estos momentos escuchemos al asambleísta Jorge Peñafiel, quien es el proponente y quien ha presentado, incluso durante esta comisión presentará 20 pruebas de descargo para completar las 180 que ya existen, y también a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, quien nos dará más detalles sobre este tema. El Consejo de la Judicatura para hacer y deshacer con la decencia en el Consejo de la Judicatura y cómo manejaron la justicia durante casi un año completo. Estos señores que definitivamente el día de hoy sabemos conformaban y formaban parte de una estructura criminal en la justicia y que además han incumplido sus funciones para efectos del juicio político y que tendrá que ser revelado el día de hoy y durante el procesamiento de la práctica de la prueba. Wilman Terán a la cabeza. Wilman Terán fue el artífice, fue el que consolidó la estructura dentro del Consejo de la Judicatura, no solo a través de su mayoría, sino a través de los jueces y a través de los concursos de los jueces de la Corte Nacional de Justicia para imponerle al país el crimen organizado en el manejo de la justicia. ¿Ha sido necesaria su presencia física, me refiero, porque el traslado, hemos visto desde la sesión anterior, con un importante número de policías, la movilización, es por la importancia del caso? En principio es por la importancia del caso y en segunda instancia es para evitar que luego nos digan que no tenían comunicación, que no sabían lo que les estaban diciendo, que no escucharon, que no tenían acceso a la prueba, que no tenían acceso a los documentos. Esa es precisamente la razón por la cual yo he pedido que sea presencial, al menos en lo posible. Tengo entendido que Maribel Barreno en este caso y Javier Muñoz están conectados vía Zoom, vía digital, mientras que el señor Terán sí está presente. Asambleísta, se habla de que hay 15.000 fojas, es decir, una prueba bastante rigurosa con respecto al juicio político. ¿Usted cree que eso de alguna forma da cuenta de las responsabilidades que hay en este caso? Claro que sí, no solo la prueba. Creo que la importancia del caso tiene una implicación, creo yo, hacia la historia y la posteridad de este país, porque más allá del número de fojas, es la condición y la calidad de la información que consta allí que nos muestra cómo funcionó este sistema criminal en la justicia y cómo tiene que ser revelado en todas sus instancias y en todas sus aristas. La prueba nueva que estamos incorporando tiene que ver con la prueba que se dio luego de la presentación del juicio político y que se fundamenta en audios y en documentos en donde se evidencia en los testimonios anticipados de Javier Muñoz cómo funcionó, cómo operó, quiénes estuvieron detrás y cómo tienen esos tentáculos en la justicia. Que esté detenido Wilman Terán, que esté detenido otro de los implicados en este caso, ¿de alguna forma da cuenta de cómo está ocurriendo este proceso, de cómo ya se ha forjado la prueba y la contundencia de los datos para los implicados? A ver, hay que diferenciar claramente la responsabilidad penal de la responsabilidad política. A nosotros como asambleístas no nos corresponde determinar la culpabilidad de nadie. El señor Terán, la señora Barreno y el señor Muñoz están atendiendo el juicio político aquí como ciudadanos comunes y corrientes, exfuncionarios, claro que sí, pero no tiene nada que ver con la implicación
penal de sus actuaciones, que eso es ya responsabilidad de la Fiscalía y de los jueces penales correspondientes. Asambleísta, aprovechar su presencia para comentarle sobre lo que va a pasar mañana en el primer debate respecto de la enmienda al artículo 119 de la Constitución. ¿Cuál es el cambio fundamental que se hace en los requisitos para ser asambleísta? La propuesta de parte de la Comisión de Enmiendas Constitucionales es que se establezcan requisitos adicionales a los ya constantes en el artículo 119 de la Constitución. Esto fue aprobado por la Corte Constitucional en el procedimiento y nos corresponde ahora determinar el alcance de dichos requisitos. La propuesta está planteada para incorporar 2 requisitos adicionales para ser asambleísta, para ser candidato a la asamblea y evidentemente elegido ser asambleísta, que son, en principio, la probidad notoria. Es decir, que los asambleístas o candidatos a la asamblea no puedan ser, o no tengan objeciones penales o tengan algún elemento que haga dudar de su honorabilidad, de su calidad de honestos, en principio. Y el segundo requisito es establecer un requisito mínimo de experiencia para que lleguen a la Asamblea Nacional asambleístas que algo conozcan de los procedimientos, de los manejos de los cuerpos colegiados, de las mayorías, de qué significa un voto, de qué significa una abstención, etcétera. Pero ¿cómo demostrar esto? No se refieren a títulos, ¿no? Pero sí a demostrar que tengan conocimiento, pero ¿cómo justificarlo? La probidad notoria ha sido una discusión constante dentro de la Comisión y de la opinión pública. ¿Cómo se demuestra? Se demuestra ante la ausencia de una objeción. Es decir, no tengo que probar yo que soy probo, sino más bien dicho que me prueben que no soy probo. Y eso se tendrá que demostrar cuando se inscriba una candidatura a la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral tendrá que abrir un espacio para las objeciones y determinar si esa objeción tiene efectivamente esa calidad de no probo para que pueda ser calificada dicha candidatura. ¿Aprobarse esta enmienda ya aplicaría para los próximos comicios? No, en mi opinión, eso no ha sido discutido, pero en mi opinión no podría ser calificada porque no pueden cambiar las reglas de juego un año antes de las elecciones de acuerdo al Código de la Democracia. ¿La experiencia, cómo justificar? Si no exigen título, pero sí experiencia, que conozco algo del tema parlamentario, algo del tema legal, cómo funciona. A ver, no se va a exigir que conozcan nada de lo legal, porque no se puede impedir el ejercicio del derecho de participación de quienes no son abogados. Lo que se va a pedir es, o al menos esa es la propuesta, es que se establezca un nivel mínimo de conocimiento del manejo de los cuerpos colegiados y la representación. Si es representante estudiantil, si es representante de un gremio, si tiene alguna condición, una calidad en algún cuerpo colegiado, tener esa experiencia certificada para poder demostrar que existe esa experiencia. Eso es la propuesta de la Comisión de Enmiendas. El Pleno de la Asamblea Nacional tendrá que debatirlo y allí podrán surgir nuevas observaciones, nuevos requisitos, nuevos elementos que tendrán que incorporarse ya en el segundo informe. Bueno, buenos días a todos los medios de comunicación. Efectivamente, nos encontramos en la etapa de sustentación del juicio político contra los ex vocales del Consejo de la Judicatura. Efectivamente, la prueba es muy extensa, son casi 15.000 fojas en prueba documental. En el caso de la prueba audiovisual, son aproximadamente 50 proyecciones entre audio, videos y publicaciones, y de igual manera tenemos la prueba testimonial, que aproximadamente se ha solicitado 40 testimonios. Todo aquello lo iremos evacuando durante toda la semana, para lo cual se ha coordinado directamente con la SNAI para que pueda dar las facilidades a los enjuiciados políticamente para que estén presentes o para que se conecten conforme los protocolos del SNAI. ¿En qué momento le toca intervenir a Terán? En este momento que estamos sustanciando la prueba documental, el proponente tiene que evidenciar cómo la prueba documental abona a cada uno de los hechos. Y el momento que él acabe la intervención, enseguida se le da la palabra a Wilman Terán por cada una de las pruebas. En el caso de las documentales, él tendrá el tiempo para también exponer respecto a las pruebas presentadas por el proponente. Son aproximadamente 30 minutos del proponente. Y de igual manera, él tendrá ese tiempo para
poder contestar a la prueba. Luego se abre el debate y los señores asambleístas pueden hacer las preguntas al proponente sobre cada una de las pruebas presentadas. Asambleísta, ¿se había requerido información al Consejo de la Judicatura para garantizar el debido proceso y que no exista ningún viso de ilegalidad? ¿Ya se ha remitido esa petición? La petición se ha remitido, pero la respuesta por parte del Consejo no se ha cumplido. Recordemos que son 10 días para la actuación de la prueba y se ha solicitado dentro del plazo pertinente. Tenemos entendido que el propio proponente ya solicitó al Consejo de la Judicatura, pero no le respondieron. Es así que desde la comisión hacemos la insistencia para tener toda la documentación a mano. En cuanto a las pruebas que sustentan, asambleísta, está el proponente al día de aquí, pero recordar un poco qué es en lo que se basa este juicio político. Bueno, es un incumplimiento de funciones que tiene 4 hechos. 2 de estos hechos son las irregularidades en el proceso de suspensión y destitución del servidor judicial Walter Samo Macías Fernández y de igual manera de Xenia Solanda Vero Ceballos, jueza de la Corte Provincial de Pichincha. Aquí está detallado en 2 personas específicamente, pero también en los hechos 2 y 3 es la extensión arbitraria de los plazos de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Esta causal es súper importante y que tiene que ser muy fundamentada y sobre todo la ciudadanía entender que los jueces de la Corte Nacional de Justicia son nombrados para un periodo de 9 años, pero había y todavía existen jueces que han sido prorrogados en el tiempo para estar en sus funciones. Y es más, tienen que hacerse una renovación parcial los jueces, pero tampoco se ha hecho. El mismo presidente Swing estaría prorrogado. Y entonces, ¿cómo podemos hablar de una justicia expedita, proba, eficaz, cuando los jueces ya terminan sus periodos y siguen prorrogados? Es como que los asambleístas terminemos nuestro periodo en determinada fecha y nos prorroguen otro periodo más, 5 años más, 10 años más. Entonces no tenemos ningún tipo de control. Es grave la prórroga de los jueces de la Corte Nacional y de igual manera las irregularidades en el concurso de méritos y oposición en la selección de jueces de la Corte Nacional. Y claro, empiezan a hacerse irregularidades en la nominación de los jueces y como los concursos son viciados, los concursos dejan de hacerse, pero los jueces siguen prorrogados. Entonces es lamentablemente un círculo vicioso que ha hecho que la justicia siga deteriorándose y el Ecuador sea uno de los países con la justicia de las peores en Latinoamérica. Asambleísta, aprovechar también para consultarle sobre el pleno de mañana. Están convocados para revisar una enmienda al artículo 119 de la Constitución que modifica los requisitos para ser asambleísta. Entre ellos, aparte de la mayoría de edad, justificar que tengan probidad notoria y también experiencia. Es un poco ambiguo este cambio o estos cambios porque no sabemos cómo se va a tener que en la práctica justificar aquello. Bueno, como bancada de la Revolución Ciudadana nosotros estamos analizando esta enmienda. Sin embargo, siempre hemos creído que la Asamblea Nacional era la representación de todos. Y puede ser que existan grandes líderes campesinos, grandes líderes que vengan de los pueblos y nacionalidades que no tengan una formación de tercer nivel, por ejemplo. Y excluir su participación sería un golpe a la democracia. Además, en el tema de la probidad notoria, como usted dice, definitivamente, ¿quién lo va a evaluar? ¿Qué significa tener probidad notoria? ¿Cuáles son los requisitos para tener exactamente probidad notoria? Hay una serie de supuestos requisitos que estarían siendo subjetivos y lo que se busca es que exista objetividad. Creo que la formación sí es muy importante. En mi caso, tengo formación hasta con maestría y los compañeros de la Revolución Ciudadana hasta tienen PhD, pero eso es parte de la democracia. También hay otros asambleístas que no tienen esta formación, pero que representan a pueblos y nacionalidades y son la voz de ellos. ¿Cómo justificar sería el inconveniente aquí, no? Es complicado, realmente es complicado porque ¿qué significa probidad notoria y qué significa experiencia? La experiencia puede ser un funcionario legislativo. Yo fui secretaria de una comisión en el 2013. ¿Eso me da experiencia o la experiencia que tienes para ser asambleísta solo la tienes el momento que tienes el curul? Eso significaría que únicamente quienes hayan sido electos
pueden ser asambleístas. ¿Y qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con la gente nueva que quiera ser parte de la función legislativa? Al no tener experiencia estaría excluida. Es una enmienda bastante debatible. Así es, compañeros, en estos momentos, como pudimos escuchar al asambleísta Jorge Peñafiel, quien va a presentar pruebas de descargo en contra de Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, ante esta comisión de fiscalización que, bueno, en estos momentos está realizando el proceso para el juicio político en contra del expresidente del Consejo de la Judicatura y también de 2 exvocales. Tal como lo señalaba también la presidenta de la comisión, Pamela Aguirre, sobre este proceso de juicio político, pues se analizarán 4 posibles razones por las cuales se está ejecutando este proceso de juicio político. Una de ellas es las irregularidades que se ha presentado durante el concurso para la elección de jueces del Consejo de la Judicatura. Con esta información estaremos más pendientes adelante y con esta información regresamos a Estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a Nicole Mendoza por ese reporte desde la Asamblea Nacional. Ahí estábamos conociendo un poco más acerca de esta etapa de actuación de pruebas de cargo, descargo y de oficio en la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, y también de los exvocales Javier Muñoz y Maribel Barreno. Y con esta información nos vamos a una pausa, amigos y amigas. Ya regresamos con más noticias.